Señor Escándala, me da mucho gusto tener la presencia de Eduardo Esquivel, Lalo Esquivel para los cuates. Ya lo conocemos, ya es amigo de esta casa. Cada que estrena película o documental o cosas así, estamos ahí como productor, como director. Estamos siempre siguiéndole la huella. Y pues nada, está a punto de estrenar en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el Tucunam, está su segunda película, La Eterna Adolescente, que bueno, yo ya tuve oportunidad de ver, varias gente de la prensa ya tuvo oportunidad de verla, y la verdad es que pensando, hice como una lista, Lalo, pues de palabras claves, dicen en las academias de todo lo que me mueve, pero antes de decírtela, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gabriel, pues muchas gracias. Muy bien, muy emocionado, compartiéndoles también la emoción del equipo por presentar la película. Ha sido ahora sí que un camino pues, lleno de peripecias, pero todas al final como con como una llegada, un objetivo muy luminoso y muy festivo, ¿no? Creo que es cuando dicen, ahora sí que como anillo al dedo, el tiempo de Dior es perfecto. Entonces, nada, bien contentos, ¿no? También como creo que es importante a veces pensar en la distancia que hay que tener frente al proceso, ¿no? Y al hacerla, ¿no? Creo que eso ha sido también uno de los grandes regalos, poder ver la película ahora con un poco de distancia y presentarla a audiencias y pues bien contento y gracias por el espacio. Yo también estoy contento de verla porque además dijiste una palabra genial que es equipo y yo quiero que tú los menciones porque hay gente bien entrañable, bien comprometida con el cine, con los recuerdos, con la visibilidad, con pues poner en el espacio las cosas que queremos decir. Fíjate cómo lo digo, ¿no? Porque también de repente también la prensa es medio cómplice, ¿no? Hay prensas que te dicen, bueno, a lo mejor eso no es tanto de mi interés o no va con mi público y tienes que empezar a buscar aliados. Y creo que lo que ustedes han hecho, y hablo en plural, siempre es eso, buscarse aliados y conformar un equipo. Pero háblame del equipo. Pues totalmente, o sea, creo que al final hay como un trabajo muy familiar, ¿no? Ahora, con esta segunda película, como director, ¿no? O codirector, en este caso como director es mi primer largo de ficción y segunda película como director, slash, Mi pecho se llena de centellas, que fue entre Las Flores y La Eterna, ¿no? Un proceso también de muchísima intimidad, como lo viste y lo sabes, ¿no? Y en ese sentido, o sea, claro, tal cual, ¿no? O sea, Gal, el director de Mi Pecho, fue mi asistente de dirección, Omar fue mi productor, mi codirector de Las Flores de la Noche, junto con Julia Charrier, Carlos Hernández y un equipo también que se sumó posterior a terminar la película, ¿no? Gracias a coproducciones, alianzas y creo que eso ha sido muy maravilloso, ¿no? Como la vida de la película también ha crecido profesionalmente y no solo de la película, sino de todos, ¿no? Profesionalmente, artísticamente, personalmente, humanamente, hemos dejado muchas cosas en el proceso. O sea, al final, los años que hemos vivido para hacer la película, pues a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Es una parte de mi vida. Y esa parte de mi vida, que sea una película, wow, ¿no? ¿Qué intersecciones hay ahí? Pues definitivamente una colaboración profundísima, muy íntima, muy familiar, tal cual, ¿no? No puedo describirlo desde otra palabra, porque al final es amor, ¿no? Mucho amor a la película, amor a los personajes, amor al proceso, a los procesos, porque fue una película como de muchos procesos, y también eso es parte de lo que agradezco a todos quienes han involucrado, ¿no? A Bruno Santamaría, el fotógrafo, Mariana Cebrián, la diseñadora de producción, que dejó su archivo familiar también embarradísimo por toda esta historia, ¿no? Sus memorias, tanto las del fotógrafo, la diseñadora de producción, las vestuaristas, bueno, etcétera, etcétera. Y este ensamble actoral que de alguna manera viene a exorcizar toda esta historia, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Viene a apoderarse y a encarnarse de esta historia
que afortunadamente pudimos también construir desde la ficción y desde la autoficción, por así decirlo, ¿no? Porque sí viene una parte muy personal en la historia, una parte muy personal y de alguna manera heredada, ¿no? Porque no deja de ser como una película que está inspirada como en algunas historias que vivió mi madre con sus hermanas, inspirado en la historia de la hermana menor de mi madre que murió muy, muy joven, ¿no? Y que este trabajo también dramatúrgico, de procesos creativos, procesos de desarrollo, de investigación, pues hizo poco a poco que la película tuviera un tejido muy especial, ¿no? O sea, Qué bueno, evidentemente... qué bueno que me mencionas, perdóname, qué bueno que me mencionas esta parte pues de la biografía o de la autobiografía, y es algo que yo te quería preguntar, pero bueno, de repente uno tiene que asumir de repente cosas como público y como espectador y, y bueno, el privilegio de poderte tener aquí es que sí te puedo preguntar, ¿no? Y como seguramente te lo van a preguntar durante las sesiones de preguntas y respuestas. Eh, y sí, esta familia que no pude evitar recordar a películas clásicas del cine mexicano y del cine internacional, pero sobre todo del cine mexicano, porque además es muy mexicano el asunto, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de la dirección del arte y de la locación, porque es como, wow, creo, déjame hablar un poco y ahorita me dices este sensacional elenco de actores y actrices. Eh, Creo que hay una magia en Guadalajara, pensando en las películas más recientes, tapatías de Guadalajara, en donde es como, ¿cómo le hacen para conseguir esos lugares que se quedan congelados en el tiempo, ¿no? Y entonces alguien me decía, no, es que sí existen, sí son reales, sobre todo en Guadalajara, ¿no? Los muebles son... De repente es como metacine, ¿no? Porque pues las imágenes, las fotos impresas, hay que hablar ahora sí, porque hay mucha gente joven que ¿cómo? ¿Se imprimían las fotos? ¿No? O sea, de repente ver tantas fotografías impresas o tantos videos, que al final de cuentas es una secuencia de fotos, ¿no? Creo que también es un homenaje al cine, ¿no? De ese cine que se estaba haciendo y que ahora se está poniendo en valor estos archivos, sobre todo la UNAM, por ejemplo, que está haciendo archivos personales o que está diciendo, a ver, lo que grabaste en los 80s, lo que grabaste en los 70s, lo que grabaron tus abuelos de manera personal, es cine y resulta que tiene un valor, ¿no? Porque a lo mejor hay imágenes de ciudades o imágenes de gente que luego fue importante o que cometió obras y pues para ti es el tío, ¿no? O para ti en este caso es la hija que, que grababa todo el tiempo, y bueno, a partir de eso, todo lo que puede generar, ¿no? Totalmente, y creo que es increíble como poder hacer esas como relaciones con el tiempo. Todo, bueno, yo estoy así, ¿no? Soy muy obsesivo también con seguir filmando, seguir también usando film o tapes o, bueno, intentar también como que esto, que al final a mí sí me tocó todavía más hacia mi infancia, adolescencia, creo que no deja de ser como algo en lo que en el presente todavía puedo como tener ahí una conexión directa. Sin embargo, creo que el hecho de celebrar los formatos, ¿no? Como bien mencionas, celebrar al cine, celebrar como los archivos familiares, pues es algo que afortunadamente y mágicamente también ahora está pasando, ¿no? Y creo que eso que llega como anillo al dedo a la narrativa y a la narrativa formal de la película, ¿no? Porque al final de cuentas creo que hay un origen que parte de esos videotapes que nos compartimos cuando esta película comenzó como a ser una idea, ¿no? Como qué pasa con todos estos archivos familiares y yo compartiendo también desde una parte más anecdótica, personal, por qué estos archivos y por qué los archivos en general, y lo digo hasta también archivos digitales ya, ¿no? Como de nuestros celulares, me generan tanta revolución en mi cabeza, en mi corazón, ¿no? Y definitivamente me veo muy mimetizado en estos personajes que exploran, ¿no? Como este personaje que va
y explora los archivos y trata de entender quién es quién, por qué este personaje ya no está, por qué le pasó Claro. a la tía ausente, que solo hay un retrato maravilloso que rescaté, es ella. Ah, Pero yo llegaba con mi abuela y decía, ¿quién es esta mujer maravillosa, sonriente, hermosa, ¿no? Entonces, poco a poco, mientras crecí, entendí que una manera de honrarles era tenerles presentes con su fotografía, ¿no? Como los, o claro. sea, lo colectivo, al final, pues sí, como de, de nuestro colectivo imaginario de cómo honramos a los ausentes, ¿no? O sea, entre los archivos, entre todo, ¿no? O, o, Y o cómo podemos eh, adorarlos o casi casi exorcizarlos, ¿no? Un exorcismo no de repente, no solamente tiene que ver con desechar recuerdos malditos, sino más bien como decir, estoy en paz, ¿no? Porque la persona muerta, pues está muerta, ¿no? Pero eh, quien tiene toda esos recuerdos y ese peso de los recuerdos que puede conducir a N circunstancias, más bien los que tenemos que exorcizarnos somos nosotros con las imágenes, ¿no? totalmente. Y bueno, para mí fue un término clave la inmersión y el exorcismo, ¿no? Como estas historias, porque eso era lo único que nos permite, no lo único, ¿no? Obviamente el trabajo de análisis, para no llamarle ensayo, ¿no? Porque era un trabajo de mucho análisis, de trabajo de campo, de entender los microuniversos que pasan en la película por sus personajes tan diversos, a pesar de ser la misma familia, como que el objetivo de construir ahí universos ca- paralelos, ¿no? Que tras años de tratarse como desconocidos, pues definitivamente hay que volver, ¿no? Como a encontrarse. Y pues creo que al final toda la exploración con tanto como en puesta en cámara como en puesta en escena, se iba como uniendo a estos pequeños laboratorios que hacíamos con cada actriz, con cada actor, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues sí, nos sumergimos al final como a muchos procesos, algunos más largos que otros, ¿no? Pero para poder concebir de alguna manera como los personajes, ¿no? Y pues eso. Es una película de mucha mujer, ¿no? Creo que también tiene que ver pues con los temas que has trabajado, ¿no? Y con el compromiso que tienes, ¿no? En ese sentido que tienen, además, ¿no? Y bueno, además así son las familias, porque además el hombre, eh, pues es un hombre muy protegido y muy deconstruido, ¿no? Y muy empoderado también de lo que es, no sé si de lo que quiere, pero sí de lo que es, ¿no? Y ciertamente que cuando uno crece en un mundo o en una familia de mujeres, a los hombres se nos modifican un poco los chips, ¿no? No sé si totalmente, pero sí ciertamente. Y eso creo que también lo dejas retratado en la cinta. Pues sí, siempre como que había una, aparte de que la peli está rodeada de mujeres, pues, ¿no? Y de mujeres maravillosas que también ahí están en la esencia de la película, ¿no? O sea, se impregnó la peli, dominó completamente esta esencia femenina, la gran cantidad, ¿no? De colaboración femenina y obviamente hay una referencia directa de crecer con mujeres, ¿no? Y de crecerse libre, de crecerse de alguna manera también y reconocerse afeminado, ¿no? Y también pensar que esta película buscaba una esencia femenina y también desde ese lugar pues tomamos como muchísimas decisiones, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con que no haya personajes masculinos en el presente por lo menos, más que el padre sale en el pasado, ¿no? Y desde una representación que, bueno, dignamente de un padre típico tapatío ausente. Como Este, muchas, muchas, exactamente. ¿no? O sea, Sí, 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 sí. claro, que destruyen familias o que dejan una huella ahí perenne, por más que haya sido hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Es como pinches hombres. Sí, sí fue como de, bueno, a ver, no vamos a, más que extras que aparecen de repente o Ah, como que fue una decisión desde guión que no existiera
un hombre más hetero Claro. en el contexto, ¿no? Porque era como también una duda, ¿no? Pues cómo crecemos al final, o sea, a pesar de que yo tengo un padre ahí presente, claro que para mí fue como importante mencionar y decir y de posicionar que esta película no iba a profundizar en la paternidad o iba a tener una presencia más que profundizar, porque creo que sí profundizamos en la paternidad, ¿no? En la ausencia, al final de cuentas. Claro. Como que fue bien, fue como entre estar un chiste ya al final, como de, pues aquí los hombres no entran, ¿no? Y eso quiere ser como también consagrado desde ese lugar. Y ahora que mencionabas pues todo esto del exorcismo, definitivamente creo que también es importante encontrar estos espacios pues seguros, estos espacios en donde el afecto, la familiaridad, como no deja de ser como al final de cuentas como vital, ¿no? O sea, para poder profundizar y entregarte y también el ejercicio un poco más místico y esotérico en el que hemos trabajado, ¿no? Digo, no por andar como intentando decir que hubo magia, pero creo que es una experiencia que nos ha involucrado también en encontrarnos un poco con las energías, ¿no? Y cómo llegamos al proyecto y cómo realizamos este proyecto, a pesar de que haya sido un proceso también un poco autodestructivo en lo personal, porque es ir hacia el dolor e ir hacia el dolor nos lleva a vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi entorno era un espacio muy seguro. ¿Qué pasaba? Que los actores y las actrices se entregaban de una manera que justo hasta parecía que era un exorcismo, ¿no? Que era una inmersión, posesión muy fuerte a estas historias que ya se construyeron a partir de estas referencias reales, pero que el hecho de mencionarlo como un exorcismo hace que esta película tenga una identidad, salga, explote de esa casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como mucha alquimia muy interesante y creo que eso también lo valoro un montón, ¿no? Sin ponerlo ahí como en un lugar tan tangible, pero que valoro como un montón que hayamos estado tanto tiempo tan inmersos en una energía, ¿no? Y a veces esa energía pues era muy sofocadora, ¿no? Pero bueno, creo que al final es una película que celebra, que busca celebrar, o busca el encuentro, o busca encontrar una respuesta que no se tiene muy clara, pero la compañía, la familia. No, y además, digo, me encanta platicar. Los tipos siempre son así, sobre todo de los junkets. Hay esta palabra que decías de alquimia y de magia y de luz, ¿no? No voy a spoilear, no puedo, pero de repente, pues esa ausencia de luz provoca ciertas cosas, pero pues las velas siempre nos acompañan y también siempre son invocaciones de luz, ¿no? De luz y las fotografías son captura de la luz y el cine también, ¿no? Y esta foto que tengo atrás y por supuesto que voy a estar pasando un tráiler y los clips, pues nada, lo más importante siempre son las actoras y las actrices, ¿no? Sin ellas y sin ellos no hay absolutamente nada. Cuéntame de este maravilloso cast, independientemente de que voy a pedirte que platiquemos después del estreno para que contemos más cosas y platiquemos más cosas. Sí, tengamos ahí una siguiente conversación, pero bueno, el proceso del ensamble, de construir y que el ensamble actoral es lo que es ahora, también lo relaciono mucho con la magia, ¿no? Con la magia de hacer cine y los encuentros. Y definitivamente la llegada al casting de Madrid, Teresita Sánchez, Magdalena Caraballo, Ruth Ramos, Andrés David, Josie Lugo, ¿no? Que son particularmente este ensamble que ven en la fotografía, pues fue como un proceso también de muchísima búsqueda, mucha paciencia y de también no forzar el proceso, ¿no? Sino como poder encontrar y que los personajes lleguen a ellos y viceversa, ¿no? Al final es un proceso también muy técnico Claro. y ejecutivo, ¿no? Pero creo que lo más importante para hacer esta película era que pudiéramos estar muy como abiertos a ser familia, a querernos. O sea, no como una primera instancia, ¿no? Sino obviamente a partir de presentar el proyecto, el guión, etcétera, había como
una revelación muy fuerte y una intuición muy fuerte de todos de estar en el proyecto. Y fue algo muy maravilloso, la verdad. Creo que al ser mi primer largo de ficción, creo que el hecho de haber eh, eso, como hecho esta película, de que ellos me acompañaron también a mí a hacer esta película, pues siempre lo voy a agradecer, ¿no? Que además de ser grandes actores, a grandes actrices, bestiales, hermosos, hermosas, siento que compartimos cosas muy, muy personales, ¿no? Y muy, muy como de esas cosas que se quedan ahí en una gran confesión o en un gran encuentro, en un gran también a veces momento de crisis, ¿no? Y creo que esa reciprocidad, esa complicidad, pues logró lo que es, ¿no? Esta familia que al final, como con esta brújula que era un guión, también logró construir una propia identidad y eso es solo de ellos. Ahora sí que un besote a todos, los admiro y gracias a todo mi equipo de producción, de dirección, particularmente a Ale Mendicuti, que fue quien también pudo ayudarme como a organizar las ideas, profundizar en ellas estratégicamente, ¿no? Él es un gran dramaturgo y él me estuvo acompañando durante todo el proceso, desde el día cero, intuitivamente, para poder hacer un trabajo así de profundo, ¿no? Entonces también junto con el equipo creativo, ya te los mencioné, junto al también el acompañamiento de una producción tan, ahora sí que no solamente permisiva, sino una producción que se involucraba, ¿no? Como en la ejecución de todos estos afectos, de la construcción de estos vínculos. Y eso es maravilloso, o sea, porque por un lado pudo haber sido una película que solo se llegaba a hacer y grabábamos, pero tuvimos la oportunidad de poder generar esta inmersión mega profunda, maravillosa y mágica que es La Eterna Adolescente. Y pues estrenamos este viernes en Ficunam y estamos muy felices. Ojalá puedas venir y puedas invitar a muchos amigos, que toda su audiencia pueda conectarse y si no tenemos dos funciones más, sábado en Cine Tonelá y domingo en Cineteca y pues nada. Muy nervioso también normalmente, pero también creo que hicimos esta película con muchísima sensibilidad y cotería. Pues Gracias. ahí está la invitación para que vayan, para que se la den. De verdad, gracias, me pasé de tiempo, mil gracias, gracias de verdad a la gente de Caluma, gracias Eduardo Lalo Esquivel, Julia también que estás ahí en la película también y siempre dando unas cosas deliciosas en el cine. Va a tener mucho éxito, la van a romper, está hermosa, váyanla a ver, porque es una película de verdad que nos puede llenar de mucho orgullo como mexicanos. Gracias de verdad.